Si pensamos en la increíble máquina que es el cuerpo humano, hay un sistema que actúa como el centro de mando absoluto, el tejido nervioso. Es básicamente el hardware biológico que nos permite pensar, sentir y actuar. Así que vamos a sumergirnos en cómo funciona esta red de comunicación fundamental. Para este recorrido, aquí está nuestro mapa. Primero, una vista general del sistema nervioso. Después, le haremos zoom a la célula estrella, la neurona, y descubriremos cómo se comunican en la sinapsis. Luego, conoceremos al equipo de soporte que es la glía, súper importante. Y al final, veremos cómo todas estas partes se unen para formar la estructura completa. Muy bien, empecemos. Para entender los detalles, primero hay que ver el panorama completo. Vamos a ver cómo se organiza a grandes rasgos este increíble centro de mando que todos tenemos. Anatómicamente, es como si tuviéramos una computadora central con todos sus cables. El sistema nervioso central, que es el encéfalo y la médula espinal, es el procesador, la CPU. Ahí se toman la mayoría de las decisiones. Y el sistema nervioso periférico es toda la red de cables, o sea, los nervios que conectan esa unidad central con cada rincón del cuerpo. Y en cuanto a su función, también tenemos dos grandes divisiones. El sistema somático es el que controlamos conscientemente, el que nos permite mover los músculos para caminar, hablar o tomar algo. Y luego está el sistema autónomo, que es el piloto automático. Se encarga de todo lo que no pensamos. El latido del corazón, la digestión, funciona sin que le prestemos atención y menos mal. Bueno, ya que tenemos el mapa general, es hora de conocer a la protagonista de esta historia, la neurona. Esta célula es la unidad básica que hace posible cada pensamiento, cada movimiento, absolutamente todo. Cada neurona tiene una estructura bastante clara. Imagínensela con tres partes. El soma, que es como su centro de operaciones. Las dendritas, que son como un montón de antenas que reciben señales. Y el axón, que es el cable largo por donde se envía el mensaje hacia la siguiente célula. Y claro, no todas las neuronas hacen lo mismo, se especializan. Las sensoriales son las que traen información, como la temperatura de algo que tocamos. Las motoras son las que llevan las órdenes, por ejemplo, a un músculo para que se mueva. Y en medio de ellas, conectando todo, están las interneuronas, que son, por lejos, la gran mayoría, más del 99.9% de todas. Algo súper interesante es que la forma de una neurona nos dice mucho sobre su función. Aquí vemos tres tipos. Las multipolares, que son las más comunes, tienen muchísimas dendritas, porque su trabajo es integrar un montón de información. Las bipolares son más simples, una entrada, una salida, perfectas para los sentidos. Y las pseudounipolares tienen un diseño genial para transmitir información sensorial desde muy lejos hasta la médula espinal. De nada sirve tener miles de millones de neuronas si no pueden hablar entre sí. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, aquí es donde ocurre la magia, en un punto de conexión microscópico llamado sinapsis. La sinapsis es esa unión, ese pequeño espacio donde una neurona le pasa el mensaje a otra. Y lo más común es que no lo haga por contacto directo, sino liberando unos mensajeros químicos que todos conocemos de nombre, los neurotransmisores. El proceso es una coreografía increíblemente rápida y precisa. Primero, llega la señal eléctrica al final del axón. Esto hace que entre calcio a la célula. El calcio funciona como una señal para que unas bolsitas llenas de neurotransmisores se liberen al espacio. Estos mensajeros viajan ese cortísimo espacio y se unen a los receptores de la siguiente neurona. Y listo, mensaje entregado, todo en una fracción de segundo. Y aquí está el punto clave. Las sinapsis no son simples interruptores que se prenden y se apagan. No, son mucho más sofisticadas. Son como pequeños procesadores que pueden hacer que una señal sea más fuerte, más débil o incluso que se ignore. Aquí es donde ocurre el verdadero procesamiento de la información. Esos mensajes químicos pueden ser de dos tipos básicos, excitatorios o inhibitorios. Un mensaje excitatorio le dice a la siguiente neurona, actívate. Y uno inhibitorio le dice, tranquila, frena un poco. El delicado y constante equilibrio entre estas señales de acelera y frena es lo que permite que nuestro cerebro funcione con tanta precisión. Ok, las neuronas se llevan casi toda la atención, pero la verdad es que no podrían hacer su trabajo sin un increíble equipo de soporte. Hablemos de las células gliales, las verdaderas heroínas anónimas del sistema nervioso.
Este equipo tiene especialistas según donde trabajen. Dentro del sistema nervioso central tenemos a los astrocitos, que nutren y apoyan a las neuronas, a la microglía, que es el sistema inmune, y a otros más. Y fuera de ahí, en los nervios que recorren el cuerpo, las protagonistas son las células de Schwann. Una de las funciones más importantes de estas células gliales es la mielinización. ¿Qué es eso? Básicamente, es envolver los axones, los cables de las neuronas, con una capa aislante de grasa llamada mielina. Es el mismo principio que el plástico que recubre un cable eléctrico. Y el proceso es una maravilla de la ingeniería celular. Una célula de Schwann se enrolla una y otra vez alrededor de un pedacito de axón, como si estuviera haciendo un rollito súper apretado. Al hacer esto, saca casi todo su citoplasma de en medio para dejar solo capas compactas de membrana que forman un aislante perfecto. ¿Y para qué tanto trabajo? La respuesta es simple: velocidad. Este aislamiento permite que el impulso nervioso salte de un punto a otro, en vez de recorrer todo el cable. Esto aumenta la velocidad de transmisión más de 100 veces. Es una mejora de rendimiento brutal. Muy bien, ya conocemos a los jugadores principales, las neuronas y la glía. Ahora vamos a alejarnos otra vez para ver cómo se organizan en las estructuras que conocemos, como el cerebro o un nervio. A gran escala, esta organización crea dos tipos de tejido muy claros. La sustancia gris, que es donde están los cuerpos de las neuronas y donde ocurren las sinapsis, es la zona de procesamiento, donde se piensa, y la sustancia blanca está hecha principalmente de todos esos axones cubiertos de mielina, las superautopistas de información que conectan las diferentes áreas. Si miramos un nervio periférico, su estructura es muy parecida a la de un cable de alta tecnología. Cada fibra nerviosa individual está envuelta por el endoneuro. Luego, grupos de estas fibras se empaquetan en fascículos, protegidos por el perineuro. Y finalmente, todo el nervio está recubierto por una capa exterior muy resistente, el epineuro, una protección en múltiples capas. Un último dato curioso es que todas estas células tan especializadas vienen de lugares distintos durante el desarrollo embrionario. La mayoría de las células del sistema nervioso central vienen del tubo neural, mientras que las del periférico se originan en la cresta neural, y la microglía, que son las células inmunes, vienen de un lugar completamente diferente, como si fueran de familias distintas que se unen para trabajar juntas. Y bueno, hemos hecho todo este recorrido, desde el sistema completo hasta las moléculas. Pero al final, todo nos lleva a esta pregunta monumental. Ya vimos las piezas, los cables, los mensajeros, pero ¿cómo es que esta red increíblemente compleja de células colaborando es capaz de generar un pensamiento, un recuerdo o un sentimiento? Esa sigue siendo una de las maravillas y uno de los más grandes misterios de la ciencia.